Hola chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio con balance de envoltura para analizar el estudio del balance de energía en estos sistemas. Y vemos que dice que se tiene un conductor eléctrico que se puede aproximar a un cilindro de radio R y longitud L. El ingeniero en materiales dice que el conductor tiene una conductividad eléctrica en ohmios, centímetros a la menos 1, y que por él puede circular una densidad de corriente y en amperios entre centímetros cuadrados. Por efecto Joule se sabe que el conductor tiene una pérdida de energía en forma de calor y lo que se desea es medir, si se sabe que al medir con un termómetro de infrarrojo la superficie del alambre esté sub cero, entonces determinemos una distribución de temperatura en el alambre, la elevación máxima de temperatura, la elevación media y la salida de calor en la superficie. Entonces, primero analizamos el diseño que dice de que podemos aproximar a este alambre o este conductor como un cilindro sólido macizo. Vamos a dibujarlo, que tenga prácticamente un radio R y una longitud L. Como se nos está hablando de un cilindro eléctrico, donde dice que se puede aproximar a un cilindro, nosotros podemos utilizar coordenadas cilíndricas. Vamos a tener la coordenada Z y la coordenada R, donde ya sabemos que si hacemos un balance en envoltura, prácticamente vamos a utilizar este sistema coordenado. Ahora, vamos a ver que si se nos está preguntando que determinemos la distribución de temperaturas y que por el efecto Joule en el conductor hay una pérdida de energía, esa pérdida de energía, ya sabemos que la corriente se va a transportar en esta dirección y por el efecto Joule lo que va a haber es un efecto de energía donde la temperatura va a ser función de ¿quién? Del radio. Y lo que vamos a tener es una disipación de calor con respecto a ese radio. Entonces tomamos una envoltura perpendicular a la, miren, tendría que ser perpendicular a la variable donde está la distribución. Entonces cogemos la envoltura, hacemos la envoltura de manera cilíndrica, como que cojamos en esta superficie una envoltura donde tenemos prácticamente un calor que está atravesando en R igual a R y en R igual a R más delta R. Tenemos una tasa de calor en función de S, una tasa de calor que va en R, y una tasa de calor, un flux de calor que sale de él. Entonces, es decir que vamos a trabajar sobre la superficie de la envoltura, donde ya vimos que va de R hasta R más delta R, y tiene una longitud L. Ok, empezamos planteando nuestro balance de energía. Tenemos energía por transporte molecular de entrada menos energía por transporte molecular de salida más energía por transporte convectivo menos energía por transporte de entrada
y energía por transporte convectivo de salida más energía que se genera, energía generada. Y como estamos en estado estacionario, esto se vuelve cero. Entonces vamos a ver o simplificar nuestro balance y sabiendo que tenemos solo una tasa de energía en forma de calor que está entrando y saliendo de nuestra envoltura, la energía convectiva se vuelve cero. Entonces vamos a tener 1, 2 y 3 elementos en el balance. Entonces vamos a guiarnos que la energía está entrando como una tasa de calor en R en esta área perpendicular. Que si nosotros hacemos una aproximación, cortamos esa envoltura y la extendemos, solo para ejemplificar el elemento de volumen, vamos a tener que prácticamente la envoltura mide una longitud L, tiene una longitud acá de 2pi radio y vamos a ver que tiene un grosor de delta R. Entonces vamos a ver que el calor atraviesa por estas caras internas, le voy a dar esta cara interna, y por la cara externa la envoltura, que prácticamente lo que vamos a tener es un área de cara, es decir, de esta cara y de la cara interior. En esta primera, el área que tenemos es 2pi r, porque estamos en R igual a R, 2pi r por L. Esta sería mi elemento de entrada, 2pi r por L, menos mi calor que sale en R más delta R, que está en envoltura más larga, vemos la exterior, que tiene una longitud de 0, miren. Ponemos estas tres líneas. Y de este punto, que es R igual a 0 en envoltura, a este tiene un radio R, y a este punto que teníamos a R delta R. Por lo tanto, esa área es 2pi R más delta R por L. Y ahí tendríamos el área que está cruzando el calor que sale de R más delta R como energía por transporte molecular de salida. Y por último tenemos la energía que se genera. Ya sabemos que específicamente la energía que se genera por corriente lo podemos colocar como una energía prácticamente que está por unidad de volumen, donde vamos a tener corriente al cuadrado entre conductividad eléctrica, donde ya sabemos que va a tener unidades tenemos amperios entre centímetros cúbicos al cuadrado, y la conductividad eléctrica, que es un ohmio por centímetro. Si hacemos prácticamente nuestro análisis dimensional, vamos a ver que nos queda amperio cuadrado, que se multiplica por el de arriba, queda ohmio por centímetro entre centímetro a la 4. Y acá se cancela quedándonos centímetro al cubo, y que prácticamente nos queda en amperios cuadrados ohmio entre centímetro cúbico. Y ya sabemos que
amperio cuadrado por ohmio son watts. Entonces, prácticamente, ¿qué unidades tenemos acá? Unidades de energía entre tiempo por volumen. Esta sería la definición de nuestro calor viscoso, que está en unidades de tasa de energía por volumen. Entonces, si tenemos un calor como tasa de energía por volumen, hay que multiplicarlo por el elemento de volumen, que si miramos acá nosotros, tenemos que ya tenemos el área, que es 2pi. 2pi. A ver, el elemento de volumen sería, en todo caso, el área que tenemos acá, que prácticamente sería 2pi r por L, que es esta área de encima, por el volumen, que sería el grosor de nuestro elemento por el elemento de la envoltura, donde tenemos área por altura, que sería el delta R. Entonces tenemos 2pi r por L por delta R. Y todo este balance lo vamos a igualar a 0. Entonces, si reordenamos, y ya sabemos que este es calor que entra en R y este es calor que entra en delta R, reordenamos nuestro balance, donde vamos a tener, si sabemos que estos calores, vamos a tener 2pi L por R, calor por R, que este es el que entra en R. Ya sabemos que si observamos la envoltura, la medida de área de este con respecto a este, la área que está afuera y el área que está dentro, vamos a ver que no podemos decir que todos los calores son iguales en ese. Que según la geometría, vamos a ver que R por la tasa de calor de R en un cilindro se mantiene constante a través de toda la pared del conductor. Entonces, para ejemplificar esto, hacemos este cambio, 2pi L por R, QR, que es el que va en el área, R más delta R. Y a esto se le suma el calor generado por electricidad, por efecto Joule, donde también lo voy a multiplicar por R para que sea equitativo esa tasa de calor que va transfiriéndose prácticamente en cada una de las capas. Como que yo tengo una capa acá, otra capa acá, otra capa acá, y cada una de las capas, si miramos, tiene diferentes dimensiones de radio. Tenemos AR1, AR2, AR3, es como que el cilindro sólido macizo lo rebana en capas. Y entonces la transferencia de calor radial es la misma en todos, hasta lo que se está generando internamente, el SE. Entonces, como se está generando este calor, esta tasa de calor por área, entonces la transferencia de calor constante en coordenadas cilíndricas se da en R, tasa o flux de calor por R. Entonces, nos queda 2pi delta R entre L igual a 0. Ahora, si mandamos a dividir todo por esta área, nos queda de la siguiente forma: RQR, que entra en R, menos RQR, que sale en R más delta R, más R por la tasa de calor generada por unidad de volumen, y todo esto entre delta R.
Entonces, usando la definición del límite, cuando el delta R tiende a 0, nos queda la siguiente ecuación diferencial. Nos queda menos la derivada de R por calor radial, la tasa de calor radial, por delta R, más R, generación de calor por electricidad, es prácticamente una fuente de calor eléctrica o una generación de calor eléctrica, y nos queda una ecuación diferencial de la siguiente manera. Se nos genera un problema de ecuación diferencial ordinaria que para resolverlo lo podemos hacer por variables separables. Vamos a resolver acá. Nos quedaba la derivada de RQR por DR igual a calor generado eléctricamente por R. Entonces, si miramos acá tenemos un problema de variables separables. Entonces, si hacemos ese problema de variables separables, hacemos la integración y nos queda RQR igual a calor generado eléctricamente por R cuadrado entre 2 más una constante de integración. Simplificando, nos queda de la siguiente manera. Ahora, si nosotros tenemos nuestro elemento, nuestro conductor, y tenemos R igual a 0, en este punto ya sabemos que las coordenadas, y en este punto tenemos a R igual a R mayúscula, y ya se sabe que en la superficie las condiciones límites que vamos a obtener son a R igual a 0, vamos a tener un calor radial que puede ser finito, pero que no lo conocemos, y a R igual a R mayúscula vamos a tener un calor donde este calor prácticamente va a ser Q0, o que no lo conocemos. Pero lo único que sabemos de ahí es que ese calor, o la única condición que mantenemos es que T es igual a T0, porque nos decía de que un termómetro infrarrojo miraba la superficie y la única referencia es que tenemos de temperatura y no de calor. Entonces, con la primera condición límite podemos determinar cuánto es el valor de esa constante de integración. Entonces, si le evaluamos, donde QR es finito y tenemos el calor generado eléctricamente R entre 2, donde R ya sabemos vale acá 0, más una constante entre R, donde va a valer a R cuando tiende a la derecha, vamos a ver que este elemento se vuelve más infinito. Es decir, que no vamos a tener una tasa de calor finita en ese punto. Por lo tanto, como esta división no está definida, nosotros vamos a asumir que, o vamos a contestar que para que este sea finito, nuestra constante debe ser igual a 0. Por lo tanto, la distribución de calor de ese elemento es calor R igual a el calor generado eléctricamente R entre 2. Esta sería la distribución de calor. Ok, nos piden que prácticamente una distribución de temperatura en el mundo. Y como vemos, el calor que se generó y la transferencia de calor se está dando solo en un sólido. Entonces nosotros para esa distribución de calor podemos utilizar la ley de Fourier de la conducción térmica.
Entonces, menos la conductividad térmica derivada de la temperatura con respecto a R. Y va a ser igual a R entre 2. Entonces, volvemos a tener una ecuación diferencial ordinaria y podemos resolverla por variables separables. Entonces hacemos la integración. Y lo que tenemos es la temperatura igual a menos el calor generado eléctricamente, 2 entre la conductividad térmica por R entre 2. R cuadrado entre 2 más una constante de integración nueva. Para determinar esa constante ya teníamos la otra condición límite donde nos decía que R igual a R mayúscula tenemos la temperatura de la superficie, que es la temperatura que nos dio el termómetro infrarrojo. Entonces, al sacar esta condición límite, lo que tenemos es T0 más SE entre 2K R cuadrado entre 2 igual a C. Entonces, hacemos la simplificación de los términos. Temperatura menos SE 2K por R cuadrado entre 2 más T0 más SE 2K R mayúscula cuadrado entre 2. Esa sería mi distribución y vemos que hay factores comunes que los podemos reordenar y nos quedan temperatura, calor generado eléctricamente sobre 4K, 4 por la conductividad térmica, sacamos este factor que al multiplicar con este nos da 4, y la distribución de temperatura que podemos sacar, un R cuadrado, nos queda como 1 menos R sobre R al cuadrado, más temperatura 0. Y esta sería la distribución de temperatura dentro de el componente del conductor que estamos prácticamente analizando. ¿Qué más nos pedía? En el mismo problema nos está pidiendo que determinemos la elevación de temperatura máxima y la elevación media y el calor a la salida de la superficie. Ok, ya tenemos nuestra distribución de temperatura. Ahora, voy acá a mi inciso B y nos está preguntando la elevación de temperatura máxima. Y para poner una elevación, y si sabemos que ese T es constante, podemos poner la elevación de temperatura máxima como la diferencia de esta. Ya tenemos T menos T sub 0, que era calor generado eléctricamente por R al cuadrado entre 4 conductividad térmica, como esta distribución de temperatura. ¿De dónde se va a volver máxima esto? Si hacemos la derivada de este componente, que si vemos sería la derivada con respecto a R, donde prácticamente AC usó a la derivada como operador y me va a quedar la derivada de T con respecto a R menos la derivada de T sub 0 con respecto a R. Pues ya sabemos que esta es la de la superficie y es una constante que se nos vuelve 0. Entonces necesitamos la derivada de R de T cuando tiende a R y esta igualarla a 0 para sacar el R donde es máximo. Entonces, ¿dónde tenemos esa derivada? Acá, donde vamos a tener prácticamente esta misma ecuación y
¿Dónde la temperatura va a ser máxima? Cuando R tiende a 0. Entonces, si tenemos esa distribución, donde tenemos prácticamente esa derivada, prácticamente la R, cuando es máxima, va a ser cuando R sea igual a 0, y esa se da cuando, si lo pongo en esta distribución, SR cuadrado entre 4K. Sería la elevación de temperatura máxima que podemos tener. Entonces, nuestra distribución de temperatura, tenemos nuestro alambre, vamos a tener T sub 0 en las superficies, y vamos a tener prácticamente ZR, y cuando R es igual a 0, vamos a tener la T máxima. Entonces, se puede hacer acá, si miramos, si hacemos la derivada de este, nos va a quedar la derivada de t con respecto a r, este por su derivativa interna, y este lo igualamos a 0, nos va a quedar esta elevación máxima de temperatura. Ok, ahora necesitamos, en inciso C, calcular la caída o la elevación media de temperatura. ¿Y dónde se va a hacer esa temperatura media? Prácticamente la temperatura media menos T sub 0. Si vemos la pregunta, dice que necesita la elevación de temperatura media. Entonces, para analizar la elevación de temperatura media, a necesitar nuestro conductor o alambre, y vamos a tener que prácticamente hacer una integral doble en toda la superficie de distribución. Y la distribución prácticamente es en este sentido. En un diferencial R de teta. ¿Por qué R? Porque va desde R igual a 0 hasta R igual a R. ¿Y por qué teta? Porque es toda la distribución alrededor del conductor, que va desde teta igual a 0 hasta teta igual a 2pi. Para empezar desde el inicio hasta el final, una vuelta completa en esa distribución. Entonces, para hacer esa distribución de temperatura, ya habíamos visto nosotros que tendríamos que hacer prácticamente la integral de área de esa distribución de temperaturas sobre el área misma. Recordemos que el perfil de temperaturas que teníamos, poner el lápiz, T menos T sub 0 era igual prácticamente a la generación de energía por la disipación eléctrica que teníamos por el factor Joule, el radio al cuadrado entre 4 veces K, igual por 1 menos R sobre R al cuadrado. Entonces, esta distribución de temperatura es la que pondríamos en la integral. Entonces, para formalizar la integral,
nosotros vamos a tener que la integral de área de un diferencial, como lo habíamos dicho, r de teta por las coordenadas cilíndricas que tenemos, entonces sería la generación r cuadrado 4k por 1 menos r entre r al cuadrado por r de teta y los límites de integración que van de 0 a r, como los estamos viendo acá, y de 0 a 2pi, dividido por el área que está transfiriendo la energía en forma de calor, que habíamos dicho que es el área transversal a la transferencia de calor. Entonces tenemos la diferencial de área por la integral de área, donde va a ser de 0 a r y de 0 a 2pi de r de teta. Entonces, primero vamos a realizar esta integral, como sabemos, integrales dobles, desde la integral más interna hacia lo externo, y tenemos la integral de r, donde esta integral va a ser r cuadrado entre 2 más c. Y si la evaluamos, r cuadrado entre 2, de 0 a r, lo que tenemos es r cuadrado entre 2. Entonces, esta función es la que se va a integrar con la segunda variable, que sería la integral de r cuadrado entre 2 por d teta, dejándonos r cuadrado entre 2 por teta, y si la evaluamos, r cuadrado entre 2 de 0 a 2pi, acá sería más c, ¿verdad? Por la constante de integración, a 2pi, teta, entonces nos queda r cuadrado por 2pi entre 2. Nos cancela esto y esta integral nos queda pi r cuadrado. Ahora pasamos a la integral del numerador y si vemos esto tenemos el calor máximo o la caída de la elevación máxima de temperatura, que toda esta es constante. Entonces la podemos sacar afuera de la integral y empezar la integral más interna. Entonces, vamos acá al espacio en blanco y como sacamos aquí de la integral, lo que vamos a integrar prácticamente es 1 menos r entre r al cuadrado r por dr. Si hacemos un cambio de variable, como tenemos acá esta variable dimensional r entre r, hacemos la derivada de ese r virgulilla, nos va a quedar prácticamente dr entre r. Y podemos hacer el cambio de variable para esto, para que se nos simplifique o se nos haga más fácil la integral. Entonces tenemos la integral de 1, este sería r entre r, que es r virgulilla, menos r virgulilla al cuadrado. R lo podemos cambiar sacando acá r virgulilla por r igual a r, vamos a tener r virgulilla por r, y el diferencial de r que tenemos acá lo podemos cambiar por r de r virgulilla igual a dr. Tenemos entonces r cuadrado de r virgulilla. Simplificando esto es entonces, porque hicimos un cambio de variable, tenemos la integral, nos queda este r cuadrado como una constante y nos queda r virgulilla menos r virgulilla al cubo por dr. Tenemos una integral polinómica donde nos puede quedar r cuadrado, un medio de r virgulilla menos un cuarto de r virgulilla. Y todo esto más c, una constante de integración. Entonces, si hacemos la evaluación de los límites de integración haciendo el cambio de variable, r entre r, esta es la cuarta potencia y este el cuadrado. Menos, ya sabemos, la integral de este nos da 1 más 1, 2 entre 2, y este 3 más 1, 4 entre 4. Menos un cuarto al cuadrado
R entre R a la cuarta potencia y evaluado acá de 0 a R, como lo teníamos ahí arriba. Entonces, si evaluamos de 0 a R, ok, tengo que borrar esto no. Vamos a tener prácticamente de 0 a R, si ponemos, esto va a tender a 1, y esto también, y de 0 a 0, entonces vamos a tener R cuadrado por 1/2 menos 1/4, que al final nos queda 1/4 de R cuadrado. Entonces lo pasamos a la integral original. Entonces ya habíamos visto que esto lo sacamos de factor común. El calor disipado por la corriente eléctrica, R cuadrado, 4, la conductividad térmica, la integral de 0 a 2pi de 1/4 de R cuadrado por d teta entre pi radio cuadrado. Entonces, al hacer esta integral, como no hay ninguna variable de teta, entonces nos queda cuadrado de 4k por 1/4 R cuadrado por 2pi entre pi radio cuadrado. Entonces, simplificando, nos va pi radio cuadrado, nos va pi, un radio cuadrado, y este se cancela y nos da 2, dándonos prácticamente la elevación media de temperaturas como la generación de calor por electricidad del conductor, R cuadrado, 8 por la conductividad térmica. Y esta sería la elevación de temperatura media. Ahora, ¿qué más nos pide? En la última pregunta o la última solicitud es que nos demos o calculemos la salida de calor de la superficie. Entonces, la salida de calor, prácticamente, nosotros teníamos nuestro calor, que prácticamente es el flux de calor, igual al calor generado eléctricamente por R entre 2. Entonces vamos a usar esa definición que ya la tenemos. ¿De qué manera? Vamos a ver prácticamente que teníamos en lo último, donde nos piden la tasa de calor, nos piden la tasa de calor en la superficie. Entonces, ¿qué podemos tener ahí? Tenemos nuestro conductor, que habíamos definido las coordenadas que eran cilíndricas, ZR, y en la superficie es cuando R es igual a R mayúscula. Entonces nuestro calor de R, que era igual al calor generado, el calor generado por unidad de volumen eléctricamente por el conductor, y al final estaba multiplicado por el radio entre 2. Entonces, nosotros ya sabemos que este flux de calor es una tasa de calor entre unidad de área. Prácticamente, ¿quién es el área que rodea la superficie del conductor o alambre? Prácticamente esa área superficial es pi 2 radio por L, donde nosotros decimos pi diámetro por L, que es el área superficial de un cilindro. Ya sabemos que ese diámetro es 2 veces radio. Entonces, nosotros para sacar esa tasa de calor en la superficie va a ser el calor en R evaluado en R, ¿a dónde? Igual a R por
2pi R por L. Entonces sacamos la tasa de calor de salida. Entonces, al evaluar este calor generado por R entre 2 por 2pi R por L. Que tenemos acá la simplificación de 2 y 2 y tenemos tasa de calor R cuadrado L por pi. Y esta sería nuestra definición para sacar prácticamente el calor de la superficie. ¿Es correcto las unidades? Ya vemos que acá nos dan unidades de volumen y multiplicados por este que tiene unidad de energía, tiempo por volumen, se cancela el volumen y nos da la tasa de calor superficial.